500, lámina 500. Vamos a anotar aquí las láminas. Luego poner eso en el video. Como hemos hablado ya en múltiples ocasiones cuando hablamos de este tipo de huesos, que son huesos largos, como es el caso del fémur, a modo general, topográfica y anatómicamente decimos que el hueso fémur tiene tres regiones específicas. Dos regiones proximales, listo, una proximal y otra distal, que es lo que veníamos hablando de las epífisis, o las extremidades, tanto extremidad superior o extremidad inferior, con la que vendría siendo epífisis proximal y epífisis distal, listo. Y una región central, que es la que vamos a llamar diáfisis o puerto propiamente del hueso, listo. Cuando hablamos del hueso fémur, decimos que el fémur tiene en su diáfisis tres caras, una cara anterior, una cara medial y una cara lateral, y que en su región posterior va a tener una línea bastante prominente que vamos a llamar la línea áspera, que la línea áspera nos va a permitir dividir la región posterior en una cara medial y en una cara lateral, ¿listo? La que llamamos línea áspera. Y es la que vemos aquí en la región posterior del hueso, en la cara, en la región posterior vemos que tiene el cuerpo y en la parte inferior tiene una línea que llamamos la línea áspera y que vemos que tiene dos labios, un labio medial y un labio lateral. ¿Listo? Estos dos labios son importantes porque viene la línea áspera en la región central, nos divide cara medial viéndolo desde... Hagan de cuenta que delante de ustedes está el hueso fémur, viéndolo desde la vista posterior, y que hacia la región izquierda tenemos una cara medial y hacia la región derecha tenemos una cara lateral, que es lo que estamos viendo ahí en la imagen. En la parte media que nos va a dividir esas dos caras tenemos esa línea que es bastante prominente, que vamos a llamar línea áspera. Esa línea áspera se va a continuar hacia arriba, se va a dividir en dos o tres, y hacia abajo se va a dividir en dos. ¿Listo? Hacia arriba vamos a encontrar dos regiones, una región que vamos a llamar la tuberosidad glútea, que vendría siendo hacia lateral, y la tuberosidad, la línea pectínea, que vendría siendo hacia medial. ¿Listo? La tuberosidad glútea es lo que continúa esa línea áspera hacia la región lateral, y luego se va a continuar con una estructura que hace parte de la diáfisis, de la epífisis proximal, que vamos a llamar trocánter mayor, mientras que la línea pectínea es una línea que se va a continuar hacia medial y va a terminar en una región que vamos a llamar trocánter menor. ¿Listo? Que es lo que vemos ahí en la imagen. Importante, relacionen un poquito cuando escuchen tuberosidad glútea, que es esa parte lateral de la línea áspera, porque ahí es donde va a tener inserción el músculo glúteo mayor y también el músculo aductor mayor. Mientras que la línea pectínea, relaciónenlo con su nombre, vamos a encontrar la inserción del músculo pectíneo. ¿Listo? Y aductor mayor. Y ahí tenemos línea áspera con su labio medial que va a terminar va a continuarse en la línea pectínea y termina en el trocánter mayor. Línea áspera con su labio lateral va a continuar con algo que vamos a llamar tuberosidad glútea y se va a terminar a nivel del trocánter mayor. ¿Listo? En muchas ocasiones podemos decir que esa línea áspera nos va a dar otra línea adicional, pero que esa otra línea va a terminar hacia la región anterior del hueso. O sea que ahí ya no vemos la cara posterior, la región posterior, la visión posterior, sino que nos vamos a ir a una visión anterior y vamos a encontrar la línea intertrocantérica. ¿Listo? Que vendría siendo esa que está hacia la región anterior. O sea que diciéndolo así, podríamos decir, labio lateral de la línea áspera se continúa con tuberosidad glútea. Labio medial de la línea áspera se continúa con línea pectínea.
y una tercera línea que va hacia medial y luego se continúa anterior, va a continuar en algo que vamos a llamar línea intertrocantérica. ¿Listo? Que es una línea que se forma entre los dos trocánteres, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, pero desde una visión anterior, desde una vista anterior. ¿Listo? Y esa línea intertrocantérica nos va a servir para inserción de uno de los músculos del cuádriceps femoral. Cuando hablamos del cuádriceps femoral decimos que es un músculo que tiene, digamos, 4 cabezas o 4 regiones. Entre esas está el vasto medial, que tiene su inserción a nivel de la línea intertrocantérica. ¿Listo? Hacia la parte posterior nuevamente, pero ya vimos la línea áspera hacia donde se continuaba en la parte superior. Ahora en la parte inferior o hacia la epífisis distal, esa línea áspera se va a continuar con 2 líneas. Una línea que vamos a llamar línea supracondilia medial y otra línea que vamos a llamar línea supracondilia lateral. En la región, digamos, distal o en la epífisis distal vamos a encontrar una estructura que tiene que ver con la parte articular digamos, de la región de la rodilla, que va a servir como parte articular para la tibia. Vamos a llamar esa región los cóndilos. Y tenemos un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y arriba de esos 2 cóndilos vamos a encontrar 2 estructuras que vamos a llamar epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Y sobre estas 2 estructuras, epicondilias, epicóndilo lateral y medial, se va a formar una línea que vamos a llamar línea supracondilia medial, línea supracondilia lateral. Y esa línea supracondilia va a encontrarse a nivel de la línea áspera, o la línea áspera va a dividirse en 2 para formar las 2 líneas supracondilias mediales y supracondilias laterales. ¿Listo? Cuando hablamos ahora de la epífisis proximal, la importancia que tiene la epífisis proximal es que es la región o hace parte de lo que tiene que ver con la articulación coxofemoral o la articulación de la cadera. Que esa cabeza, esa región del fémur, en la región principal o la región articular que le vamos a llamar cabeza del fémur, es la que se va a insertar en la estructura que llamábamos anteriormente, que mencionamos, que era el acetábulo. Que decíamos, el acetábulo tiene una región articular propiamente dicha y una región no articular, que es como la región central del acetábulo. ¿Listo? Entonces la importancia de la epífisis proximal es porque tiene que ver con componente articular, formación de la articulación coxofemoral. ¿Listo? Cuando hablamos de esa región también podemos dividirlo en unas regiones más pequeñas. Uno, la región de la cabeza, que es la región articular propiamente dicha. Después de la región de la cabeza o la cabeza del fémur vamos a encontrar una estructura que vamos a llamar cuello. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a unir la cabeza con la estructura, digamos, del macizo trocantérico? Que es lo que vamos a mencionar ahorita, que tiene que ver con trocánter mayor y trocánter menor. ¿Listo? Cuando hablamos del cuello anatómico, decimos que el cuello anatómico en su región anterior mencionábamos una línea, que esa línea la llamábamos línea intertrocantérica, que en su región posterior vamos a encontrar otra región, otra, digamos, prominencia, otra elevación que vamos a llamar la cresta intertrocantérica. No se confundan, región anterior, línea intertrocantérica, región posterior del cuello del fémur, vamos a encontrar la cresta intertrocantérica. Lo ideal es que tengan en cuenta que esa, tanto línea como cresta, va de cierta forma asociada entre un trocánter a otro. ¿Listo? Y en la región, digamos, medial superior de ese cuello, vamos a encontrar a lo que tiene que ver con la cara medial del trocánter mayor. Esa estructura prominente que encontramos hacia el lateral del hueso fémur lo vamos a llamar trocánter mayor. ¿Listo? Pero en la región superior del cuello, dijimos que en la región anterior era línea intertrocantérica, región posterior cresta intertrocantérica, y en la región superior vamos a encontrar, ¿qué encontramos ahí? Encontramos al trocánter mayor hacia lateral, pero región superior del cuello, trocánter mayor, pero su cara medial, porque la cara, digamos, del lado, ahí en el libro, la cara hacia el lado derecho
vendría siendo la cara lateral, mientras que la del lado izquierdo vendría siendo la cara medial. O sea que el cuello se continúa ahí con la cara medial del trocánter mayor. ¿Listo? Cuando hablamos del macizo intertrocantérico que yo les mencionaba, ustedes tienen que ver con esas dos estructuras importantes que son los trocánter, el trocánter mayor y el trocánter menor. Cuando hablamos del trocánter mayor, decimos que en su cara lateral tenemos lo que tiene que ver con la tuberosidad glútea, que es lo que se continúa ahí en su parte inferior, que era lo que mencionábamos anteriormente, que era la continuación del labio lateral de la línea áspera, que tiene que ver con inserción del músculo glúteo mayor, pero un poquito superior a esa línea áspera, región digamos lateral del trocánter mayor, vamos a encontrar que también tenemos inserción del músculo glúteo medio. ¿Listo? Y un poquito como vemos en la imagen siguiente, y un poquito más hacia posterior, más hacia anterior, vamos a encontrar lo que tiene que ver la inserción del músculo glúteo menor. O sea, que diciéndolo nuevamente, tenemos la cara lateral del trocánter mayor, que tenemos que abajo lo de la tuberosidad glútea para inserción del músculo glúteo mayor. Luego cara lateral, un poquito más posterior, tiene que ver con inserción del músculo glúteo medio. Y en ese mismo trocánter mayor, pero hacia una región un poquito más anterior, vamos a tener lo que tiene que ver con la inserción del músculo glúteo medio. ¿Listo? Y ahí le estamos dando inserción a los tres músculos glúteos, que recuerdan, se insertaban, o la inserción o el origen tenía que ver con la región posterior a la línea glútea posterior y sacro, luego entre línea glútea posterior y anterior, y luego el glúteo menor entre línea glútea anterior y línea glútea inferior. Y ya le estamos dando todo lo que tiene que ver con la inserción de los músculos. ¿Listo? Luego, continuando hablando del trocánter mayor, vamos a encontrar que en su cara medial, que era lo que era la continuación del cuello del fémur, vamos a encontrar el cuello anatómico, vamos a encontrar una estructura que vamos a llamarla la fosa trochanteria. ¿Listo? Que está ahí marcadita con una flecha. Esa fosa trochanteria nos va a servir porque va a tener inserción del músculo obturador externo. Cuando hablamos de este tipo de músculo, obturador externo, músculo piriforme, gemelo superior, gemelo inferior, estos músculos son pelvitrochanterios. O sea que van desde la región del hueso coxal hacia parte del hueso fémur. ¿Listo? Entonces, lo que estábamos viendo anteriormente, en la clase anterior de hueso coxal, nos van a dar de cierta forma los orígenes de estos músculos pelvitrochanterios. ¿Listo? Entonces, en la fosa trochanteria vamos a encontrar la inserción del músculo obturador externo. ¿Listo? Luego, superior a esta, vamos a encontrar la inserción del músculo obturador interno, y también vamos a encontrar inserción del músculo gemelo superior y gemelo inferior. O sea, fosa trochanteria, obturador externo un poquito superior a ella, obturador interno gemelo superior y gemelo inferior. ¿Listo? Hacia la región, digamos, el borde superior de este trocánter mayor, vamos a encontrar que tenemos la inserción del músculo piriforme. ¿Listo? Recuerden en la clase anterior cuando mencionábamos una estructura que tenía que ver con el foramen ciático mayor, escotadura ciática mayor, que luego con los ligamentos nos va a dar la formación del foramen ciático mayor, del foramen ciático menor. Cuando hablábamos de ese foramen ciático mayor, la escotadura ciático mayor, decíamos que por ahí pasaba un músculo. ¿Qué era el músculo que íbamos a decir? Músculo piriforme. Y que ese músculo piriforme me iba a dividir esa región de ese foramen como unos pasos, y íbamos a hablar de una región suprapiriforme y de una región infrapiriforme. ¿Listo? Que ahorita vamos a mencionar un poquito más a fondo de lo que tenemos que ver con esta región supra e infrapiriforme. En el borde inferior de lo que tiene que ver con el trocánter mayor, vamos a tener la inserción de otro músculo que mencionábamos,
que hace parte del cuádriceps femoral. Vamos nuevamente a la imagen que estábamos viendo de la lámina 498, donde vemos las inserciones musculares, y ahí estamos viendo que hacia la región, digamos, el borde inferior, tenemos la inserción del músculo vasto-lateral, que el músculo vasto-lateral hace parte de ese componente del cuádriceps femoral. Mencionamos hace un momento el vasto medial, ahora vamos a mencionar el vasto lateral. ¿Listo? En la región posterior, de ahí de esta estructura, del trocánter mayor, borde posterior o región posterior, vamos a encontrar ahí que tenemos la inserción de otro músculo, que en ese caso vendría siendo el músculo cuadrado femoral. Decíamos, región superior, glúteo medio, un poquito hacia anterior, glúteo menor, un poquito ahí hacia inferior tenemos cuadrado femoral, y un poco más abajo a nivel de la tuberosidad glúteo tenemos al glúteo menor, al glúteo mayor. ¿Listo? Y luego, continuando, en el borde anterior también vamos a tener la inserción del músculo glúteo menor, que era lo que les mencionaba hace un momento, lo que está pintado ahí en la imagen en azul. ¿Listo? Entonces ahí a nivel del trocánter mayor tenemos inserción de ¿qué músculo? Del cuadrado femoral, del glúteo medio, del glúteo menor, del músculo piriforme, del músculo obturador interno, obturador externo, del músculo gemelo superior y gemelo inferior. Todos estos últimos hacen parte de los músculos pelvitrocanteros, ¿listo? Principalmente de los músculos de la región glútea más que todo, pero que van a ir dividiéndose de cierta forma en diversos planos, desde el superficial a más profundo, para encontrar y definir lo que tiene que ver con los músculos de la región glútea, o también podríamos decirle los músculos de la región de la cadera que mencionábamos en clase anterior, pero vendría siendo región posterior. ¿Listo? Y ahora otra estructura que hace parte del macizo trocánter, vamos a encontrar el trocánter menor, que el trocánter menor nos va a servir de inserción para el músculo iliosoas, que como mencionábamos anterior, el músculo ilíaco, que vendría siendo componente de ese músculo iliosoas, se inserta a nivel de la de la fosa ilíaca que encontramos en la cara medial del hueso coxal. ¿Listo? Y decimos que el músculo iliosoas es el principal músculo flexor de lo que tiene que ver con la región de la cadera. ¿Listo? O del fémur sobre la cadera. ¿Listo? Y ahí decimos que entonces iliosoas, principal músculo flexor de la región del fémur sobre la cadera. Y un poquito inferior a eso, inferior al macizo trocánter, que está por trocánter mayor y trocánter menor, vamos a decir que encontramos una región que le vamos a poner el nombre de el cuello quirúrgico. Decíamos cabeza, cuello anatómico, macizo trocantérico, y debajo de donde termina el trocánter menor, decimos que esa región va a ser una línea imaginaria y vamos a llamar el cuello quirúrgico de lo que tiene que ver con el hueso femoral. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de la epífisis distal, la importancia que tiene la epífisis distal es que nos va a servir para formar la articulación de la rodilla. Cuando mencionábamos la articulación de la rodilla, cuando hablamos de articulación de la rodilla, tenemos componente del hueso fémur, componente de tibia peroné, más importante tibia, y un componente de un huesito adicional que vamos a llamar rótula. ¿Listo? Que la rótula nos va a servir para dar soporte a la región de la rodilla, a terminar de articular, y también sobre la rodilla o sobre el ligamento rotuliano y sobre la región de la rodilla, pasando sobre ella van a pasar de cierta forma unos ligamentos principalmente del músculo cuádriceps femoral, para terminar a nivel de la tuberosidad tibial, para servir de inserción a nivel de los músculos de la región anterior del muslo. ¿Listo? Cuando hablamos de la epífisis distal, entonces encontramos lo que yo les mencionaba hace un momento: cóndilo lateral, cóndilo medial desde una vista anterior, que hacia la región lateral encontramos superior al cóndilo, el epicóndilo lateral, y hacia la región medial encontramos el epicóndilo
medial. Algo importante, igual lo que tienen que saber es que sobre el epicóndilo medial vamos a encontrar una estructura, una prominencia ósea que le vamos a dar nombre que se llama tubérculo del aductor, y ese tubérculo del aductor nos va a servir de inserción para el músculo aductor mayor. ¿Listo? ¿Qué es eso que vemos un poquito superior al epicóndilo medial? ¿Listo? Asimismo, en el músculo, en el cóndilo lateral que vemos ahí, en el cóndilo lateral, un poquito en la región superior entre epicóndilo y cóndilo, nos va a servir de inserción para el músculo popliteo y también para el músculo gastrocnemio lateral, que son los que vamos a ver cuando mencionemos lo que tiene que ver con toda la región de la pierna. ¿Listo? Traté de dividirles, o la idea es dividir la temática en un componente de cadera, muslo. Continuamos luego con un componente de pierna y terminamos con un componente de pie. ¿Listo? Para ir revisando, digamos, de cierta forma, como segmentar. Y hacia la región posterior de la epífisis proximal vamos a encontrar la cara posterior, que esa cara posterior nos va a formar lo que tiene que ver con la fosa poplitea, que esa fosa poplitea o región posterior de la rodilla tiene importancia en el sentido de que por ahí pasan mucho contenido vasculonervioso que tiene que ver con el paso de las arterias y nervios de la región del muslo hacia la región de la pierna. ¿Listo? Y ahí encontramos una estructura en medio de los dos cóndilos que vamos a llamar la fosa intercóndila. No ha llegado Hacemos esta vaina. ¿Y cómo van a hacer con el doctor Humberto con las clases virtuales? Sí, podríamos haber virtual. Bueno, no sé. No sé cómo lo vas a hacer contigo, Que para nosotros íbamos a hacer virtual. Creo que hay dos festivos. Sí. El 23 creo que es el otro. No, el 16. Pero el otro es en semana de marcha después 20. Ah, bueno, no hay problema. Igual ya falta. Ya, eso Es no el es 2 nada. y el 23, y no sé si es del. Vean, semana de parciales del 23 al 20. Bueno, lo importante es que revisemos a fondo miembro inferior. Si hay de pronto alguna, muy probablemente de pronto nos toque en la próxima clase de pronto unir los dos grupos, el A y el C, porque estamos viendo lo mismo, entonces los unimos para que nos veamos de pronto, porque el lunes yo también tengo con ellos, entonces tocaría vernos el jueves y nos veríamos todos el jueves en la jornada de la tarde. No, en la tarde porque con ellos tengo. Pero en la tarde tenemos. ¿A qué hora? ¿Y no podían después de eso? Sí. Porque nosotros comenzamos igual. Sí. Que no haya quiz de embriología, pues sí. Mientras. No, podemos coordinar y llegamos todos al mismo tiempo. A las 5:20, por favor. Sí, ahí pasamos, no hay problema. Y la idea es que revisamos, tratamos de llegar al par y continuamos revisando. Entonces en la clase que viene podríamos revisar todo lo que tiene que ver con fémur, pero bien en hueso, y revisaríamos lo que tiene, bueno, pues igual ahí sacaría y comenzaríamos y eso. Y revisamos todo lo que tiene que ver con músculos, porque no lo hemos revisado, y comenzamos con lo que tiene que ver con pierna, o con región rodilla y pierna. ¿Listo? Listo, vamos a revisar ahora la lámina de la parte, digamos, de arterias del miembro inferior, lámina 522, para que saquemos eso. O sea que hoy anoche nos vemos Aprovechen, se los estoy dividiendo en segmentos para que hoy lleguen y lean fémur, lean irrigación, que tenían que leer para el quiz, irrigación de miembro inferior y que drenaje venoso, pero quiero que dejemos drenaje venoso de último, en el sentido de que el drenaje venoso es como un componente muy similar a lo que tiene que ver con miembro superior, una región profunda, superficial, pero no es nada complejo. ¿Listo? Lámina 522. Cuando hablamos de la irrigación del miembro inferior, vamos a decir que el miembro inferior tiene dos sistemas, diciéndolo así: un sistema principal
y un sistema secundario. No tanto superficial o profundo, porque los dos vendrían siendo superficiales y profundos, sino que uno más específico del miembro inferior y uno secundario que no es tan específico, sí hace parte, pero más que todo lo que tiene que ver con la cintura pélvica. Cuando hablamos de ese sistema principal es cuando tenemos, recuerden, la aorta descendente tiene una rama terminal que vendría siendo la ilíaca común. Esa ilíaca común, arteria ilíaca común, presenta una bifurcación y se va a dividir en dos, en una arteria ilíaca interna o hipogástrica también la llaman, pero arteria ilíaca interna, y una arteria ilíaca externa. ¿Listo? Cuando hablamos del componente principal, es ese de la irrigación del miembro inferior, es ese que viene a partir de la ilíaca externa, que se va a continuar con arteria femoral, que luego la arteria femoral se va a continuar y se va a llamar arteria poplitea, que luego la arteria poplitea se va a dividir y va a presentar las tibiales, anterior y posterior, y la peronea, que luego esa tibial anterior y posterior nos va a dar las arterias dorsal y plantar, y lo que tiene que ver con la irrigación del pie. ¿Listo? Y ahora ese componente secundario, que no es secundario, es un componente, pero es, digamos, más de la región de la cintura pélvica, tenemos lo que tiene que ver con la ilíaca interna. Recuerden, la ilíaca interna da más indicación a lo que tiene que ver órganos pélvicos o la región intrapélvica propiamente, pero esa ilíaca interna nos va a dar tres ramas que nos van a servir para irrigación de miembro inferior o lo que tiene que ver con la cintura pélvica. Arteria glútea superior, arteria glútea inferior, arteria obturatriz y la pudenda interna, no tan importante, pero también hace parte de esas ramas de la ilíaca interna. ¿Listo? O sea, que lo que hace la ilíaca es esta externa, me voy para miembro inferior, esta ilíaca interna me voy para órganos intrapélvicos, pero voy a dar unas ramas que tienen que ver con la cintura pélvica, principalmente con los músculos de la región de la cadera o lo que tiene que ver también con los músculos glúteos. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar una imagen que nos permita ver esas que acabamos de mencionar. Ah, bueno, aquí está. Bueno, recuerden, o digámoslo, sistema de la arteria ilíaca interna, de arteria glútea superior, arteria glútea inferior, arteria obturatriz. Y de la ilíaca externa, arteria femoral y todas las que continúan a partir de ella. ¿Listo? Vayan a la lámina 405. Bueno, a la lámina 404. 404. Esas no, las dos no sirven, pero no importa. Uno es de mujer y el otro es de hombre, pero es similar. Entonces, acá tenemos arteria ilíaca común derecha, baja, y luego decimos acá donde se da la bifurcación, se continúa como arteria, en la imagen de abajo, arteria ilíaca interna, y luego se continúa, que está cortadita, arteria ilíaca externa, que la cortamos ahí porque esa la continúa como arteria femoral. ¿Listo? Luego tenemos que la arteria ilíaca interna va a dar una rama que vamos a llamar arteria glútea superior. Entonces ahí en esa región, ¿qué hueso tenemos? Arriba, ese vendría siendo el hueso coxal. ¿Listo? Y ahí tenemos un músculo debajo de la arteria glútea. ¿Qué músculo? No, debajo, ahí está cortado, el músculo piriforme. Vuelve nuevamente, foramen ciático mayor está dividido por un músculo que pasa por el medio de él en una región suprapiriforme y en una región infrapiriforme, y eso es lo que estamos viendo. Entonces en la región suprapiriforme va a pasar una rama de la arteria ilíaca interna que vamos a llamar arteria glútea superior. ¿Listo? Que la arteria glútea superior va a pasar hacia la región posterior y tiene que ver con la irrigación de los músculos de la región glútea. ¿Listo?
Luego, continuando así de la ilíaca interna, nos va a dar la arteria glútea inferior. ¿Qué va a pasar por dónde la arteria glútea inferior? Por el orificio, por el foramen ciático mayor, pero ya no sería suprapiriforme, sino infrapiriforme. ¿Listo? Va a pasar otra un poquito más abajo de la glútea inferior, que vamos a llamar la pudenda interna. ¿Qué pasa por la pudenda interna? La pudenda interna sale por foramen ciático mayor, infrapiriforme, o sea, coge hacia atrás, pero luego baja un poco y se mete por el foramen ciático menor y vuelve nuevamente a pelvis. Sale un poquito extrapélvico, pero luego se mete nuevamente hacia la región de la pelvis, lo que tiene que ver con la pudenda interna. El viaje de glúteo inferior y pudenda interna, foramen ciático mayor, infrapiriforme, o sea, la región es infrapiriforme, y luego la glútea inferior tiene que dar irrigación también a los músculos glúteos, y la pudenda interna viaja un poquito lateral a ella y pasa, baja, pero nuevamente se mete a pelvis. ¿Por dónde? Por el foramen ciático menor. ¿Listo? Y nos falta la otra, que esa vendría siendo la arteria obturatriz, que la arteria obturatriz va hacia la región anterior. ¿Listo? Y ella nos va a pasar por dónde va a pasar la arteria obturatriz. El quiz. Por el canal subcubiano o canal obturado. Canal subcubiano, que es esa región del foramen obturado que no está tapizado por membrana obturatriz y que queda como un canalito, como un huequito en la región superior. Por ahí va a pasar arteria obturatriz, venas obturatriz y nervio obturado. ¿Listo? ¿Por dónde pasa? Por el foramen obturado. ¿Y para qué nos va a dar irrigación? Para la región anterior de lo que tiene que ver del foramen obturado. ¿Listo? O sea que aquí tenemos las tres arterias, las cuatro con la pudenda interna, pero recuerden que esa es más intrapélvica, las tres, arteria glútea superior, arteria glútea inferior y arteria obturatriz, que son del componente de la ilíaca interna. ¿Listo? Eso quería que viéramos en esa lámina. En la lámina que sigue viene siendo exactamente lo mismo, pero ya es ahí en el hombro. ¿Listo? Volvamos ahora a la que estábamos viendo al inicio, 522. 522. Entonces, hay otra característica que les doy. Lo que tiene que ver con el sistema secundario o el sistema que proviene de la ilíaca interna no sobrepasa la raíz del miembro inferior. Cuando ustedes mencionen o hablen de raíz del miembro inferior, tiene que ver con esa región, más que todo de la región de la articulación coxofemoral. ¿Listo? O sea que esa arteria, todas esas ramas de la ilíaca interna que van hacia el miembro superior, la cintura pélvica, no sobrepasan la raíz del miembro inferior, o sea, no sobrepasan por debajo de la articulación coxofemoral. ¿Listo? Ahora aquí en esta imagen lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con ese componente secundario o componente de la arteria ilíaca externa. ¿Listo? Listo. Entonces, cuando hablamos de la arteria ilíaca externa, decimos que ella va hacia la región lateral cuando se bifurca, va a pasar por una región de un círculo inguinal, una laguna inguinal que tiene que ver con la región posterior del ligamento inguinal. Cuando pasa por el ligamento inguinal se va a convertir en arteria femoral. Y esa arteria femoral va desde el ligamento inguinal hasta el hiato del aductor. ¿Qué es el hiato del aductor? El hiato del aductor es que en esta región del fémur, el fémur va como de la región, digamos, como de medial, como de lateral a medial, o sea, es un poquito como curvo hacia adentro, como oblicuo hacia adentro. Entonces, hacia la región distal va a insertarse un músculo que vamos a llamar el músculo aductor mayor. En esa región distal de la inserción del músculo aductor mayor, él va a tener una región, digamos, aponeurótica distal, que va a esa región aponeurótica donde se inserta en el fémur, va a formar como un orificio. Sobre ese orificio viene la arteria femoral, viene la vena femoral
y pasan por el medio de ese orificio y va hacia la región posterior del fémur. ¿A qué región? Vendría siendo hacia la región poplitea, y en esa región poplitea ya no se llama arteria femoral, sino que se convierte en arteria poplitea. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la arteria femoral, podemos decir que la arteria femoral de cierta forma tiene tres regiones. Una región que va desde donde nace hasta donde se forma una arteria principal, que es la arteria femoral profunda. O sea, podemos dividir las ramas colaterales de la arteria femoral en unas ramas que van desde donde nace hasta donde nace la arteria femoral profunda. Otra región, desde donde nace la arteria femoral profunda hasta donde va hacia el hiato del aductor. Y otras ramas colaterales ya vendrían siendo las ramas colaterales de la arteria femoral profunda. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de la arteria femoral, decimos que las ramas que tiene, ahí en esa imagen, comencemos a dilucidar. La primera es la arteria ilíaca externa. Vamos hacia el lado derecho de la imagen. Arteria ilíaca externa, que luego se continúa como femoral. La arteria epigástrica inferior no hace parte de la arteria femoral, sino que hace parte de la ilíaca externa. Hacia el lado izquierdo tenemos otra que vamos a llamar la arteria circunfleja ilíaca profunda. Esa arteria circunfleja ilíaca profunda no hace parte de arteria femoral, sino que hace parte de ilíaca externa. ¿Listo? Y luego hacia el lado derecho vamos a continuar. La primera rama de la arteria femoral es la que vamos a llamar epigástrica superficial. La arteria epigástrica superficial viene de la región anterior de la arteria femoral, coge hacia arriba y pasa sobre el ligamento inguinal y nos va a dar irrigación de los planos superficiales de la pared abdominal. Arteria epigástrica superficial. Luego nos va a dar otra rama que está hacia el lado izquierdo, que viene siendo la arteria circunfleja ilíaca superficial. Que esa arteria va hacia dónde? ¿Hacia qué región? Sube. ¿Qué región ósea llamamos ahí arriba de la arteria ilíaca circunfleja ilíaca superficial? Espina ilíaca superior. O sea que la arteria circunfleja ilíaca superficial sale, va hacia superior, pasa un poquito por delante del ligamento inguinal, pero va propiamente hacia la región de la espina ilíaca superior. Y nos va a dar ramas cutáneas para esta región. Luego tenemos a la arteria pudenda. Hacia el lado derecho tenemos dos pudendas, una pudenda externa superficial y una pudenda externa profunda. En medio de la pudenda externa superficial y profunda encontramos la arteria obturatriz, que recuerden, la arteria obturatriz no hace parte de femoral ni de ilíaca externa, sino del componente de la ilíaca interna. ¿Listo? Entonces, arteria pudenda externa superficial, arteria pudenda externa profunda. Esas dos arterias pudendas externa, superficial y profunda tienen que ver con la irrigación de la región del pubis, tienen que ver con irrigación de escroto en hombre, con irrigación de labios mayores en mujer. ¿Listo? Y continuamos un poquito más abajo, ya vamos a encontrar a lo que tiene que ver con la arteria femoral profunda. Entonces búsquela porque ahí la nombra mucho más abajo, el nombre se lo da abajo. Hace parte de la femoral profunda. O sea, mencionamos epigástrica superficial, mencionamos circunfleja ilíaca superficial, mencionamos pudenda externa superficial, pudenda externa profunda. Estas hacen parte de la femoral, pero de la región o las ramas colaterales que van desde donde nace la femoral hasta donde comienza la femoral profunda. ¿Listo? Ahora vamos a hablar de la femoral profunda. La arteria femoral profunda va hacia la región un poquito hacia atrás y lateral. O sea, viene femoral,
sale la rama, que es bastante prominente, la femoral profunda, va hacia atrás y hacia lateral. ¿Listo? Y ahí vamos a encontrar a la femoral profunda, que nos va a dar ramas: circunfleja femoral lateral. La circunfleja femoral lateral tiene ramas ascendentes, ramas transversales y ramas descendentes, que son todas las que encontramos ahí hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Nos va a dar otra arteria circunfleja femoral medial, que esa sale pero va hacia la región, digamos, medial y posterior. Circunfleja femoral medial y circunfleja femoral lateral, con sus ramas diversas, se van a pasar hacia la región de lo que tiene que ver con la epífisis proximal del hueso fémur y nos van a formar un círculo periarticular. Ese círculo periarticular tiene que ver con la irrigación de lo que tiene que ver con la epífisis proximal y parte articular. ¿Listo? Y luego nos va a dar, entonces ya hablamos, circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial, y nos va a dar arterias perforantes, que es esas que vemos ahí como si se metieran en unos huequitos. Hacia la región medial del fémur encontramos las arterias perforantes. Esas arterias perforantes van a perforar lo que tiene que ver con el músculo aductor mayor y van a pasar principalmente a la región posterior. ¿Listo? Y hay alguna literatura que habla de una arteria del cuádriceps femoral que viene como rama de la arteria braquial profunda. Hay otra literatura que dice que esta arteria del cuádriceps femoral se forma por las ramas descendentes de la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Listo? Pero quiero que tengan entendido que en la arteria femoral profunda nos va a dar una rama para lo que tiene que ver con la irrigación del músculo cuádriceps femoral. ¿Listo? Y luego, y ahí terminaríamos lo que tiene que ver con las ramas de la femoral profunda. Luego hay una sola rama que va desde donde nace la femoral profunda hasta donde llega el hiato del aductor, que es la que tiene que ver con la arteria descendente de la rodilla. La arteria descendente de la rodilla nos va a dar ramas articulares para la rodilla, que es lo que menciona aquí: rama articular de la arteria descendente de la rodilla y rama safena de la arteria descendente de la rodilla. Esto tiene que ver con la parte de la rodilla. Arteria descendente de la rodilla es la rama que va desde donde nace la braquial profunda hasta el hiato del aductor, porque la arteria femoral pasa el hiato del aductor y se convierte en arteria poplea. ¿Listo? Y ahí de cierta forma tenemos todo lo que tiene que ver con la irrigación del miembro superior, pero la región de cadera o la región de la cintura pélvica y la región del muslo. ¿Listo? Divídanse y saquen una hojita.